Quisiera que me acompañaran, iglesia, a Hebreos capítulo 4, por favor. Hebreos capítulo 4. Y quisiera leer los versículos 12 y 13. A esta enseñanza la titulé con una pregunta. Y esa pregunta es: ¿amas su palabra? ¿Amas su palabra? Dice la palabra del Señor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, rogándote que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Que tú, Señor mío, Padre, nos redargullas con tu palabra. Que tu palabra sea, Padre Dios, en esta tarde, Dios, Padre, viva en nuestros corazones, eficaz, Dios, que entre, como dice tu escritura, Dios, y lo vamos a leer, Dios, como una espada cortante de dos filos, Señor. Háblanos a los que estamos aquí, como te lo explicó la hermana Adalia, bendito Dios. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Entendemos? ¿Sabemos absolutamente todos los que estamos aquí que la palabra de Dios, hermanos, diagnostica la condición del hombre? La diagnostica aún más fuerte que con la precisión de la mano de un cirujano. Hace días vi una noticia y ayer Maye, platicando, me la recordó. Yo no sé cuántos de ustedes la vieron, esa noticia donde una persona decidió operar, un llamado doctor, un pseudodoctor, decidió operar a una persona viendo un tutorial de YouTube. ¿Alguien vio esa noticia? Bueno, obviamente se le murió, ¿verdad? Pero cuando hablo que la palabra de Dios es más precisa que la mano de un cirujano, imagínate el cirujano para cortar algo, ¿qué precisión debe de tener? La palabra de Dios es más precisa que la mano de un cirujano. La palabra de Dios, amados hermanos, ve el corazón y discierne con tal precisión tu salud y mi salud espiritual. La palabra de Dios, amados hermanos, expone nuestras debilidades, expone nuestra incredulidad. La palabra de Dios, hermanos, es el punto de encuentro entre Él y nosotros. La palabra de Dios purifica. La palabra de Dios, hermanos, es totalmente nuestra consejera. La palabra de Dios, hermano, debe ser escuchada
debe de ser entendida, y no porque nosotros tengamos la capacidad de entender, sino porque su Santo Espíritu nos revela su palabra y produce fruto su palabra en nuestras vidas. El mismo Jesús lo describió diciendo: yo soy el Verbo. Como Jesús fue descrito como el Verbo, cuando estamos en la palabra de Dios, nosotros estamos en Jesús. El que estés escuchando ahorita la palabra de Dios y la crees obedeciendo, hermano, estás dando un paso muy grande. Porque muchos venimos aquí a escuchar la palabra de Dios y hemos escuchado la palabra de Dios por años y la ignoramos, no nos interesa. Seguimos viviendo una vida como si nada. Pero si, hermano, el que estés aquí el día de hoy escuchando la palabra de Dios y la crees, y crees lo que se va a decir, y no solamente la crees, sino obedeces, hermano, no vendrás a condenación. Acompáñame a Juan 8, por favor. Permanecer en la palabra de Dios, hermano, permanecer en la palabra de Dios es la evidencia de un verdadero discípulo. Juan 8, versículo 31, dice la palabra del Señor. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer en su palabra? Permanecer en su palabra. Piensa en esto. ¿Realmente están tus pies puestos en la roca que es Cristo? ¿Realmente estamos permaneciendo en la palabra de Dios? Hay un hombre, amados hermanos, del siglo XVI. Este hombre se llamó John Knox. ¿Se han escuchado hablar de él? El pastor, mi padre, mencionaba mucho acerca de este John Knox. Era un escocés, y este escocés, hermano, impactó profundamente el cristianismo y la política de Escocia. Y una de las frases que John Knox decía era: si está en la Biblia, tienes que creerlo. Si no está en la Biblia, no lo creas. Hubo otro hombre muy famoso en su tiempo, y actualmente obviamente lo conocemos de nombre, ¿verdad? Martín Lutero. Martín Lutero fue presionado a retractarse de sus escritos y declaró lo siguiente: a menos que se me convenza por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, no puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Dónde está cautiva tu conciencia? ¿En tus pensamientos? ¿En tus afanes? ¿En dónde está cautiva? ¿En dónde está aprisionada tu conciencia? Hermanos, todo pastor, todo cristiano debe de estar comprometido con la palabra de Dios. No nada más es uno. No nada más es el que pasa al frente a dar un discipulado, no nada más es el líder, no nada más es el pastor, sino todos debemos estar comprometidos con la palabra de Dios. El predicador, hermano, el predicador no hace que la Biblia cobre vida. ¿Me doy a entender? El predicador, yo no hago que, cuando paso a que exponer la palabra de Dios, yo no hago que la Biblia cobre vida. No. La Biblia, lo acabamos de leer, la Biblia está viva. La Biblia está viva.
y le da vida al predicador y le da vida a cualquier persona que reciba con fe su palabra. Tú no le das vida a la palabra, la misma palabra tiene vida para ti. La palabra de Dios no solamente es un conjunto de 66 libros dividido por Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios, hermano, son los pensamientos que Él tiene para tu vida. Son los pensamientos, es lo que Él quiere para tu vida, hermano mío. Es la revelación de Dios divina para nosotros. Es la revelación que nos guía. Es la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios es la única que nos da vida. Realmente, hermanos, es vital que comprendamos el valor y la importancia de amar y de obedecer la palabra de Dios. Es necesario. Pablo escribió a Tito. ¿Se acuerdan de Tito? De Tito Capotito. ¿Se acuerdan de Tito? Él era un joven pastor. Y Pablo hablaba con él con el objetivo de guiarlo en su ministerio. Y quiero que me acompañe, hermano. Perdón. Timoteo. Dije Tito, ¿verdad? Perdónenme, es Timoteo. Timoteo. Vamos a 1 de Timoteo, hermanos. Discúlpenme, por favor. Carlita, ¿estás ahí? Editas el video. Quiero que me acompañe, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Pablo discipuló, enseñó a Timoteo. Pablo advirtió a Timoteo de las falsas enseñanzas. Pablo le dijo a Timoteo cómo debía de andar, cómo debía de conducirse. Pablo aconsejaba a Timoteo, y no es una carta a Timoteo nada más, es una carta para Humberto, es una carta para Oscar, es una carta para Pati Méndez, es una carta para Consuelo, es una carta para todos nosotros. Es una carta para Fernando Jr., es una carta para Moisés, es una carta para todos. Y voy a leer versículos, empezando con el capítulo 1. Y una de las cosas que recalca una tras otra vez Pablo a Timoteo es: enseña la palabra. No enseñes ideas, conceptos humanos. Enseña la palabra. Enseña la palabra. Dice 1 Timoteo capítulo 1, ya lo tiene, versículo 3. La palabra de nuestro Señor dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Le está diciendo Pablo a Timoteo: aguas, advierte que no enseñen otra cosa que no venga en la palabra de Dios. Lo está diciendo aquí, ¿sí o no? Hermanos, una cosa que siempre se ha mencionado aquí: el día, hermano, que se deje de enseñar la Biblia, váyase. Váyase de aquí. En serio. Corra, huya de aquí. Por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que por muy torpe, ese versículo me lo repetía mi papá 1000 veces. No sé si por lo torpe o para que no me extraviara, ¿verdad? Pero me lo decía mi papá: por muy torpe que seas y vas por este camino de santidad, no te vas a perder, María de Jesús, no te vas a extraviar, pero tienes que andar por este camino. Por este camino. Por muy torpe que seas, si vas por el camino de la palabra del Señor, por las enseñanzas de la Biblia, no te vas a extraviar. Es nuestra lámpara, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. El Salmo 119 lo dice. Pero tenemos que
leer la palabra y no nada más leerla, sino obedecerla. Dice, no permitas, le está diciendo, que alguien enseñe diferente doctrina. Versículo 4, ni presten atención a fábulas, alértalos, y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo le está diciendo esto a Timoteo: adviérteles, adviérteles, adviérteles. Luego quiero que me acompañe al capítulo 4 de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Le dice Pablo ahora a Timoteo, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué, Joshua? De TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, de TV Notas, de Vanidades, de Eres, que ya no existe esa revista que era de mis tiempos, ¿verdad? Ocúpate de qué? De la lectura. ¿Lectura de qué, Fernando? La lectura de la palabra de Dios. Ocúpate. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de esto, no pierdas el tiempo en otras cosas, en otras banalidades. Ocúpate de leer la palabra de Dios. Hermano, hermana, usted lee seguramente la palabra de Dios, y si no lo lee, hermano, si usted no se da tiempo de leer la palabra de Dios, déselo. Es una exhortación que Dios me hace a mí y yo se las comparto a ustedes. Yo soy muy malo para memorizar cosas. Yo admiro, realmente admiro y lo presumo. Carla, mi hermana, tiene una impresionante mente. Sí, una mente impresionante. Se escuchó raro, ¿verdad? Ella, cuando estaba estudiando contabilidad, iba y entraba a mi cuarto y me decía, a ver, pregúntame. Y yo le preguntaba y Carla se lo aprendía de machete todo, lo decía pa. ¿No? Y mi mamá a mí me enseñó de otra forma a aprender las cosas. A mí me enseñó mi mamá a aprender, porque de plano yo creo que me vio muy... ¿Sí? Me decía, relaciona las cosas. Y yo les he dicho, cuando he aprendido la palabra de Dios, siempre digo el mismo ejemplo. Perdónenme, hermanos, yo sé que tengo que superar esa etapa de mi vida. Pero cuando leo 1 de Samuel, capítulo 1, habla sobre Elcana, Penina y Ana. Y yo me acuerdo que se me olvidaban los nombres, no sabía cómo recordar los nombres. Y dije, Elcana, Elcana, E-L-C-A-N-A, Elcana. Me sentí como si estuviera en Plaza Sésamo, pero así me los aprendí. Y luego el nombre de la otra mujer, Penina, penny, centavo en inglés, Penina. Y así es como trabaja mi mente en relacionar. Hay veces que los versículos, hermanos, yo les confieso, hermanos, no me los sé al pie de la letra, de memoria, así, punto y coma, 2 puntos, entre comillas, mayúscula, minúscula, no, pero sé lo que dice, sé lo que el Señor me está diciendo a mí, a mi vida. No te estoy diciendo que tienes que memorizar la Biblia al pie de la letra para que vayas al cielo, no, te estoy diciendo que aunque conozcas un versículo de la Biblia, lo vivas, empieces a vivirlo y luego brinques al segundo versículo y al tercero y al cuarto y empieces a vivir la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, a este joven, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Me da pena comentarles esto, hermanos, pero bien saben ustedes que yo desde chico me llevaban a la iglesia, desde los 10, 11 años, una cosa de esas.
Pero ¿saben cuándo es cuando yo he aprendido más de la palabra de Dios? Estos últimos 3 años. Estos últimos 3 años. Ha sido el mejor tiempo para mí el conocer la palabra, porque conozco a Dios. Usted tiene que aprender, hermano, hermana, a estudiar la palabra. ¿Cómo se llama la predicación? ¿Ama su palabra? Usted tiene que estudiar, no para pasar al frente y dar un discipulado. Usted no, bueno, sí tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero usted no tiene que hacerlo cada vez que le toca el discipulado. Usted no pasa al frente, es que yo no paso al frente. Hermano, no es que pases al frente a dar una clase, no es que pases al frente a dar una exposición, eso cualquiera lo hace. Usted tiene que leer la palabra de Dios para conocerlo, para que Él se revele a su vida. Porque si lo estás haciendo por compromiso o dices, no, pues es que yo no estudio y aquí me la paso bien, hermano, dice Pablo a Timoteo, te exhorto, ¿verdad? Dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, versículo 16. Y luego le dice en este versículo, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién debe tener cuidado? ¿Del vecino? De sí mismo. Usted debe tener cuidado de sí mismo. Dice mi hermana Carla, yo no confío ni en mi sombra. Sí. Tenga cuidado de usted mismo. Mire dónde pone sus pensamientos. Mire dónde ponga sus ojos. Porque tú puedes aparentar piedad. Puedes aparentar ser muy bueno. Pero ¿qué hay dentro de ti? Cuídate de ti mismo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Señor, ¿qué me vas a enseñar a mí, Señor? Hermanos, una vez les comenté, yo no lo entendía. No estoy alabando al hombre. Alabo al Dios de ese hombre. Pero yo cuando veía que mi padre se la pasaba sentado en el comedor de la casa con sus libros, estudie y estudie, no había congregación. ¿Se acuerdan, mamá y Carla? No había iglesia. Pero él tenía, ese hombre, una necesidad tremenda de conocer a Dios. Tú no tienes que sacar todos tus comentarios exegéticos, ni apologéticos, ni heréticos, nada. Siéntate y dile, Señor, revélame tu palabra. Necesito que me hables a mi corazón. Y es estudiar y horas y horas y horas. Una vez, hermanos, les comenté que esto era el trabajo como de un minero. ¿Recuerdan que puse ese ejemplo? El trabajo de un minero, ¿cómo es? El minero va a donde está la montaña y empieza a cavar. Paz. Y usa la pala, saca, y otra vez el pico. Ahí está, dándole, y vuelve a sacar carretilla, saca y sigue, hasta que encuentra una pepita de oro. Una pepita. Pero tienes que meterte a las profundidades de Dios y decirle, Dios, háblame. Dios, habla mi vida. Necesito que me hables. Señor, háblame.
Señor, transforma mi pensamiento, Señor, transforma mi carácter, Señor, no sé qué hacer en esta situación. El Señor te habla, el Señor te dirige, no estamos solos. Y cuando cuando el Señor no te dice nada, ¿sabes qué tienes que hacer? Esperar. El Salmo 40, amada iglesia, nos dice que tenemos que esperar pacientemente. 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 Nadie de nosotros somos pacientes, ya hemos hablado de ese tema. Nadie, no hay nadie que sea paciente. Pero esperar pacientemente es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Es poner la confianza en lo que Dios ya hizo o va a hacer. Sigue diciendo este pasaje de la Biblia: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acompáñenme, por favor, al capítulo 6 de 1 de Timoteo. Dice la Escritura, capítulo 6 de 1 de Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Cuántas personas, hermanos, no les es suficiente la palabra de Dios? ¿Y saben por qué no les es suficiente? Porque están buscando tal vez en ellos mismos respuestas que lo favorezcan. Enseñanzas que pueda él tomar de ahí para continuar una vida light, una vida a su manera. Dice aquí: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que tú tienes que saber, hermano, lo que Dios quiere decirte, está aquí. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Ni una. Entonces, y la doctrina que es conforme a la piedad, y dice que está entonces envanecido, y le pone aquí: es un ignorante, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones y contiendas de las palabras, de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y qué dice que te tienes que hacer de ellos? Apartarte. Apártate. Huye de ahí. Si alguno te enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de Jesucristo, apártate. ¿Sí lo están viendo, hermanos? ¿Sí lo está diciendo así? ¿O yo estoy malinterpretando esto, hermanos? Apártate. Apártate de aquel que se te acerca en la calle y te dice cosas que no deben de ser. Apártate. No dejes que tu oreja se endulce con lo que te están diciendo. No, hermano. Dice aquí más adelante, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9 y 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Voy a comentar segunda epístola de Timoteo. Hermanos, hay mucha gente que son mercenarios del Evangelio. Tenga cuidado con eso. El Evangelio tiene un precio y ya fue pagado en la cruz del Calvario. Nada más. Nada más.
Nada más. Hay mucha gente, hermanos, que hacen comercio con el Evangelio. Eso no se hace. No se hace. Usted y yo debemos de vivir por la fe. Usted y yo. No nada más es de aquel que sirve el altar. No, es de todos. Depender de Dios. Confiar en Él. Que Él hará las cosas a su debido tiempo y así lo hace el Señor. Pero tenemos que esperar en Él. No en tu capacidad. No pongas tu fuerza, tu energía, no pongas ¿cómo puedo decir? En tu capacidad. Es Dios el que te capacita, es Dios el que te ayuda, es Dios el que abre o cierra puertas. No eres tú. No eres tú. Dice capítulo 2 de 2 Timoteo, que es la visión que el Señor nos ha dado a esta congregación de Pacto de Gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vea, no voy a desglosar todo este versículo, pero dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Yo le quiero preguntar a usted en esta tarde, usted ha escuchado aquí la palabra de Dios por años, años. Y si la visión de esta congregación es encarga a hombres fieles que sean idóneos, y dice, ¿para qué? Para enseñar. ¿A quién se está refiriendo a estos hombres idóneos? Fieles idóneos. A usted. A usted. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Y no le estoy diciendo que va a usted pasar aquí el domingo y el viernes. No, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene usted, hermano, que vivir la palabra de Dios. Dice primero que sean fieles. Primero es fieles y luego es idóneos. Dice más adelante, versículo 14, mismo capítulo 2. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántas veces entramos en vanas discusiones con la palabra de Dios? Que no nos lleva a ningún lado. Es que yo creo esto, es que dice aquí, es que ya dice allá. Dice aquí exactamente, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y luego dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Ama su palabra? Si amas su palabra, hermano, vas a usar la palabra de Dios, ¿sí? La vas a usar correctamente. Vas a saber usarla. Vas a saber usar tu espada para cuando vengan los dardos de fuego del maligno, ¿sí? Sepas la palabra. Jesucristo cuando fue tentado, ¿qué le contestó? No, ahorita no tengo hambre. ¿No? ¿Qué le contestó Jesús? Al mismo Satanás le contestó la misma palabra. Y a veces vienen dardos de fuego del enemigo a tu vida. ¿Y qué contestas? ¿Qué haces? Dice versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más y más impiedad. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Versículo 15 del capítulo 3 dice,
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, aquí yo creo que la persona que menos tiene en el Evangelio, yo creo que ha de ser Shem. Gracias, Neri. Yo creo que ha de ser, no sé, alguien. Pero aquí todos tenemos más de 6, 7, 8 años, 10 años, 20 años, conociendo el Evangelio, sabiendo el Evangelio. Y dice aquí, y desde la niñez has sabido, ya tienes, te está diciendo a ti hermano que estás escuchando, ya conoces las sagradas escrituras desde tiempo atrás, desde años atrás. Y la escritura es la única que te puede hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sigue diciendo la palabra, siguiente capítulo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, versículo 2, que prediques la palabra. Eso es lo que Pablo, en resumidas cuentas, le encarga a Timoteo. Van a venir cosas, pensamientos, van a venir doctrinas de demonios, van a venir tradiciones, costumbres, van a haber tendencias, ¿sí?, que no son de parte de Dios y tienes que estar alerta. En los últimos años, hermano, alrededor del mundo ha sido más marcado el menosprecio por la palabra de Dios. Ha sido más marcado el hacer a un lado la palabra de Dios en muchos pastores, en muchos líderes religiosos, cristianos, y aún ha sido asimismo despreciada por miembros de la iglesia. No la quieren escuchar. No la quieren escuchar. Yo te pido que abras tu corazón y tus oídos. Muchas congregaciones, hermanos, les da más importancia, más valor a las ideas humanas, a los sentimientos, a las tradiciones filosóficas. Pero siempre Pablo nos está advirtiendo. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me das esta palabra a mi vida, Señor? ¿Por qué me la das? Porque debemos de tener todos cuidado. Todos. No está nadie exento. Todos debemos de tener cuidado de estudiar la palabra de Dios, que nadie nos engañe. Y Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Por favor, acompáñenme, hermano. La palabra del Señor dice en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te está diciendo en esta primer parte de la Escritura, mirad, te está diciendo observa, te está diciendo ponte atento, te está diciendo presta atención, está alerta.
que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Está alerta de todo esto. Estas filosofías, tradiciones, costumbres, tendencias han atrapado el pensamiento de miles de pastores, de líderes cristianos, y desgraciadamente, hermanos, estos arrastran a las ovejas. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado, ¿sí? Yo he escuchado, no sé si usted también, frases que están de moda dentro de las iglesias. Una de esas frases de moda es: ven, hagamos iglesia. Ven, hagamos iglesia. Animando de alguna forma a los creyentes a participar en la vida de la iglesia. Pero Dios no nos llamó a hacer iglesia. Nos llamó a arrepentirnos. Nos llamó a ir y predicar el evangelio. No solamente nos llamó a que asistamos el domingo a una reunión donde se habla la palabra, sino la misma palabra del Señor nos enseña que tenemos que arrepentirnos y vivir la vida que Cristo quiere que vivas, no una vida de iglesia. No es un club aquí, hermano, no es un lugar donde tú vas a salir motivado. Yo le decía, yo estaba orando al Señor, realmente créanme lo que se lo estoy diciendo y lo digo delante de Dios. Señor, a mí me gustaría un día que me dieras la oportunidad de hablar algo donde yo viera sonrisas de mis hermanos, donde yo viera que están todos alerta, que todos están despiertos. Yo quisiera, Señor mío, caerles bien. En serio. Pero en mi corazón no está eso. Mi corazón está el que tengo que alertarlos. Tengo que decirles las cosas. Tengo que decirles: ¡hey! No es el camino. Aguas. Lean la palabra de Dios. Sigan la instrucción de Dios. No nos gusta, no. Pero esto es lo que nos va a dar vida. Esto es lo que nos va a dar vida. No es que tengamos una buena coinonía aquí, una buena compañía, un buen servicio, un buen culto, una buena música, o sea, un buen orador. No, hermanos, esto es lo que nos tiene que dar vida, y tenemos que salir de cada reunión, hermanos, pensativos de cómo estamos viviendo el cristianismo realmente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo delante de Dios? Pablo, diciendo esto de la frase de hagamos iglesia, Pablo en el capítulo 4 de Efesios dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra. Ese es el propósito de la iglesia. En Efesios 4:12 lo puede leer, lo puede buscar si usted quiere leerlo conmigo, y si no lo quiere leer, escuche, oiga. El propósito que dice Pablo de la iglesia es a fin de perfeccionar su vida para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es el propósito de la iglesia. Que usted, hermano, usted, hermana, ¿sí?, entienda esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, la predicación, hemos hablado mucho de eso, pero la predicación motivacional y la teología ligera, hermanos, ha crecido muchísimo, muchísimo. Es una tendencia que esa predicación ligera o esa predicación motivacional o esa teoría ligera es una predicación que enfatiza mucho el desarrollo personal y la autoayuda.
también esa teología que no es de Dios, ni la predicación motivacional, habla mucho sobre el empoderamiento. Y todo esto lo hacen sin énfasis en la teología doctrinal, hermanos. Tengan cuidado, por favor, por favor. Hay pastores y predicadores que han adoptado un enfoque más positivo y menos confrontacional, y esto trae a aquellos que buscan que las experiencias cotidianas y la vida moderna se vuelva en un mensaje motivacional y práctico. He conocido a mucha gente estos últimos 3 años. Gente no nada más de México, sino gentes de otros países, gracias a Dios. Y lo que yo me he dado cuenta es que hay mucho por qué orar. Los púlpitos, los altares se han cambiado por un escenario de stand-up. ¿Saben lo que es el stand-up? Si alguien sabe, levante la mano. ¿Tú sabes lo que es un stand-up? Bueno, el stand-up es una tendencia que se está usando para la comedia. Hay personas que cuentan chistes y usan un stand-up, es decir, ponen una mesita alta, ponen su frasco de agua, ¿sí? Y ahí se la pasan hablando, se la pasan diciendo, el escenario está totalmente todo de negro, minimalista totalmente, y ahí están, se sientan en la silla y están hablando y haciendo sentir bien a la gente. Es un escenario. Hermanos, leí o mejor dicho, escuché un comentario y me llamó mucho la atención ese comentario. Investigué de dónde viene la fuente de ese comentario y es un proverbio turco. El proverbio turco dice, cuando un payaso se muda a un palacio, ¿sí lo han escuchado? Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey. El palacio se convierte en circo. ¿Se lo repito? Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte el payaso en rey. El palacio se convierte en circo. Qué tremendo, hermanos, que haya una motivación hacia el humano de sigue adelante, tú puedes. Dios ha puesto en ti fuerza para que cumplas tus sueños, para que camines en victoria, para que esto y para que lo otro, cuando realmente Dios nos llama al arrepentimiento. Dios realmente te está diciendo, estás mal, endereza tus pasos. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de conducirte delante de mí. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, ámense. Y tantas cosas que la misma palabra de Dios nos dice. Sin embargo, hermanos, usted y yo no venimos a ser entretenidos aquí, hermano, con la palabra de Dios. Y el primero en ser confrontado soy yo, hermanos. La palabra de Dios siempre nos advierte que todo este tipo de enseñanzas no exhiben lo que estás viviendo. No te dicen. Jeremías 23:32. Jeremías 23:32. Yo creo que vamos a continuar el próximo domingo, hermanos, porque todavía estoy en la introducción, todavía. Porque sí es para mí muy importante, hermanos.
que conozcamos la palabra de Dios. Yo la estoy aprendiendo a conocer. Y si usted está dispuesto, vamos a aprenderlo juntos. Vamos a aprenderlo juntos. No para pasar al frente, sino para conocer a Dios. Y que tengamos nuestros oídos alerta, Moisés, de todo, de todo, de todo. Qué es lo que Dios nos habla, qué es lo que Dios nos quiere decir. Y estemos atentos, como Pablo le decía a Timoteo, cuídate de esto. Jeremías 23, versículo 32. Dice, he aquí, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Platicaba con un hermano que vio un video de un pastor latino que estaba diciendo él muy emocionado que el Señor le había revelado la fecha de su venida. No sé si usted lo vio o no lo vio, después me lo pasó, que ya el Señor le había confirmado y también se lo reconfirmó en sueños y etcétera, etcétera, y que iba a venir el 17 de septiembre de este año. Hay sueños que son de Dios. Hay sueños que son pesadillas. Y hay sueños que son porque come mucha quesadilla. No todos los sueños son de Dios. No todos los sueños son de Dios. Entienda eso. No todos los sueños son de Dios. Si usted se duerme viendo a Freddy Krueger, esas son unas películas de mis tiempos de espantos, ¿no? Yo creo que ahora las ven los niños como caricaturas. Pero si usted se duerme viendo El Exorcista, se duerme viendo películas de terror, seguramente va a soñar pesadillas o va a estar. No las vea, hermanos, son películas que no le dan nada, que no le dicen nada, que nada la van a tener con los nervios de punta y no. ¿Usted cree que le agrade eso a Dios? Póngase a leer la Biblia. ¿No leímos hace rato que le decía Pablo a Timoteo? Ponte a estudiar la Biblia. ¿Tienes sueño? Lee la Biblia. Digo, ¿no tienes sueño? Lee la Biblia. Y créeme que en un 2x3 te quedas dormido. Cabeceas y quieres abrir los ojos y Señor, ayúdame. Bye. ¿No? Y estás durmiendo y te vas y luego estás leyendo el Salmo 8, el Salmo 4, ¿no? Que dice, en paz me acosté y así mismo dormiré. Y yo, durmiendo. ¡Qué vida! Porque solo en ti, Jehová, me haces vivir confiado. Bien dormidote. No puedes dormir, lee la Biblia. Lee la Biblia. No te estoy diciendo que te aburra la Biblia. Lee la Biblia. Hay momentos en la intimidad con Dios que Él no te deja dormir. No nada más es que te despierte en la madrugada. Hay veces que Dios no te deja dormir. Y no es para que estés viendo el Netflix, ni YouTube, ni el Facebook, ni el Insta, ni el TikTok. Es para que te pongas a leer la Biblia, te pongas a meditar en el Señor. Usted y yo no venimos a ser entretenidos, hermanos. Y aquí dice Jeremías 23:32, he aquí yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová. ¿Está en contra de quiénes? ¿Está en contra de quiénes el Señor? De los que te dicen, este sueño me lo dio el Señor para tu vida y esto me lo dijo. No, Dios está en contra de esos. Dios nos alertó con un sueño de Saranayeli la semana pasada. Se me olvidó, esto me estoy acordando. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios nos alerta. Y no fue un sueño alertando a Carla, sino es un sueño para todos, que estemos alerta. Estemos alerta porque el diablo es muy sutil. El diablo se mete por las rendijas, así como sopla el viento cuando la ventana está cerrada y se escucha el... Y tú dices, ¿por dónde se mete? Así se mete el diablo. Por una rendijita que le abras pequeñita y se mete. ¿Y sabes qué hace? Contamina tu aire sin que tú te des cuenta. Y te mata. Y te mata. Y dice este versículo,
He aquí estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Este versículo, hermanos, nos advierte de los falsos profetas que proclaman mensajes engañosos, sueños inventados, desviando al pueblo de Dios. Hermano, nuestro Dios deja claro que estos profetas no fueron enviados por Él. Y que las palabras que dicen estos profetas no tienen beneficio alguno para nuestras almas. Y luego sigue diciendo en el capítulo 50 del mismo libro de Jeremías, hermano, ahí vamos a ver una expresión de lamento, una expresión de dolor, una expresión de tristeza de Dios al escuchar esto. Al escuchar que hay gente que se deja llevar por las cosas que no son de Él. Dice este versículo 6 de Jeremías 50, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores, ¿qué hicieron? Las hicieron errar. Sus pastores las hicieron errar. Por monte las descarriaron, anduvieron de monte en collado y olvidaron su redil. Por eso es muy importante, amados hermanos, que usted ore por los que estamos al frente de esta congregación. Necesitamos de sus oraciones. Por eso le ruego al Dios que nos ayude y que podamos predicar su palabra de una forma expositivamente, de una forma fiel a su palabra, que es un mensaje expositivo. Lo he mencionado varias veces aquí en este púlpito, de un mensaje expositivo, hermano. Es cuando buscamos que la Biblia hable por sí misma. Ese es un mensaje expositivo. Buscamos que la Biblia hable por sí misma. Leímos hace rato que la palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios está viva. Yo no le estoy dando vida a la palabra. La palabra es quien me da la vida a mí. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces un mensaje expositivo, hermano, es dejar que la Biblia hable por sí misma, permitiendo que la palabra de Dios sea el centro del mensaje, el que te esté alertando la palabra de Dios y que la interpretación de su palabra santa sea clara para todos los oyentes. Y le pido a Dios que me ayude a ser claro con el mensaje que Él me ha dado para mí y compartírselos a ustedes, porque yo no me paro aquí al frente, ni Carla lo hace, ni mi mamá lo hace, ni nadie lo hace para exponer, sino les decimos lo que el Señor nos habló a nosotros y se los compartimos. Si alguien quiere tomarlo, gloria a Dios. Y si no, siga orando por nosotros, porque la palabra es para todos. Usted no puede salir de este lugar hoy diciendo, Dios no me habló. Dios les habla a todos. De una u otra forma nos habla a todos, hermanos. Y dice Jeremías 50, versículo 6, nos muestra este lamento. Ya lo leí, ¿verdad? Nuevamente. Lo voy a leer nuevamente. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado, olvidaron su redil. Las ovejas sin guía han olvidado su verdadero lugar de refugio, y han olvidado su seguridad que está en Dios, hermanos. Y hay mucha gente que hoy 29 de septiembre de 2024, está totalmente confundida por todo lo que escucha, por todo lo que le dicen. Y luego se ponen todavía a buscar en internet y empiezan a buscar en todos lados. Y me acuerdo que mi papá decía que se les convierte en una diarrea espiritual. Estar acá y acá y acá y acá y acá. Y es que aquí y es que acá. Hermano, si andas, por muy torpe que seas, pero si andas en el camino de Dios, en este camino de santidad, no te vas a extraviar.
Hay personas que están más interesadas en el momento futuro, en lo que va a acontecer, están más interesadas en el arrebatamiento y preguntan, hermano, ¿cómo serán los últimos tiempos? Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, y lo digo entre paréntesis. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo lo creo. Pero a mí también lo que me impacta es lo que también Pedro decía. Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, les habla a estas personas, versículo 9, 2 de Pedro 3:9, y les dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Yo tengo años, creo que tengo 42 años, si no es que más, escuchando que Jesús viene, que no tarda. Yo me acuerdo que estaba yo en sexto de primaria y mi mamá me dijo esa vez, hijo, porque iba a haber un eclipse solar y la Biblia en una parte de la escritura habla sobre los eclipses y habla sobre cuando la luna se convierte en sangre, etcétera, etcétera. Y me decía mi mamá, hijo, si tú escuchas la trompeta de Dios, que no te dé pena gritar, aquí estoy, Señor, no me dejes. ¿Verdad? No me dejes. Y desde entonces yo escucho eso. Luego nos perdíamos en la casa. Vivíamos en la Ciudad de México una casa muy grande, muy, muy grande. Y era un edificio de mi abuelo. Y después mi papá en su trabajo pudo comprar ese edificio, lo adaptó para nosotros, 4. Y parecía que jugamos a las escondidillas, dice mi papá, ¿no? Y de repente no encontraba yo a mi mamá, ni a mi papá, ni a Carla. Y yo dije, Señor, ya viniste por nosotros. Y me dejaste, ¿no? Y a mi mamá también le pasó varias veces que no nos encontraba en la casa, ¿verdad? Y pensamos que ya el Señor había venido. Yo no sé si tú vives con esa esperanza de que el Señor vuelva pronto o no. Yo no sé si tú lo anhelas realmente. Cuando mi papá se enfermó y estaba muy malito, mi papá, yo le decía, Señor, mejor ven por todos. Así nadie sufre y estamos contentos, ¿no? Yo no quiero sentir el dolor o la partida de mi papá. Yo no lo quiero sentir. Señor, prepárame para esta situación que viene. Prepárame, Dios. Y se lo decía yo desde antes que supiera que mi padre estaba enfermo. Le dije, prepárame para el día que yo te vaya a encontrar, Señor. Pero le dije, Señor, también prepárame para el día que mi papá o mi mamá o mi hermana o mi esposa o mis hijas tengan que partir antes que yo. Porque no porque yo esté viejo y feo me voy a morir antes que ellos. Pues al revés. Nadie sabe en qué momento. Nadie. Y yo le decía, Señor, prepárame. Y el Señor me preparó para ese momento. Claro que fue muy doloroso. Pero con el tiempo entendí el plan de Dios. Dios tiene un plan y su plan es perfecto. Yo les he dicho y lo decía malamente y mi madre me corrigió y lo voy a permitir decirlo correctamente. Y si estoy mal, no me corrijas en público, madre. Nunca me ha gustado. Pero yo les decía hace tiempo, recién que falleció mi papá, que yo le daba gracias a Dios porque Dios se había llevado a mi papá, porque ahora lo conozco más a él. Y no es la forma correcta de decirlo. La forma correcta de decir es, doy gracias a Dios por la vida que le dio a mi padre. Lo extraño mucho, pero ahora lo que estoy viviendo, no tiene precio. Ha sido lo mejor que me ha pasado. Confiar en Dios.
Confiar en Dios. Confiar en Dios, si no es fácil. Y el único que te da la fortaleza para confiar en Dios es Él mismo a través de su palabra. Recuerdo ahorita, y no está en mis apuntes, y yo creo que con esto termino para seguir el próximo domingo. Dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí o no lo dice la Biblia? En todos los sentidos. Él tiene cuidado de nosotros. Yo sigo emocionado con esto. Porque me acuerdo que una vez, yo creo que el año pasado o este año, no recuerdo, les dije aquí, Dios nos va a suplir, nos va a dar para reparar, para cambiar el techo, para testimonio del dueño de este lugar. No le vamos a pedir al hombre, sino vamos a pedirle a Dios, a Dios, a Dios. Y suplió Dios de una forma increíble. Es un milagro que Dios nos haya dado la capacidad, nos haya bendecido, o nos haya dado, mejor dicho, la añadidura para poder reparar este techo. Que por cierto inician el miércoles con la reparación de este lugar. No vamos a faltar, se va a hacer todo por afuera. Es de las mejores láminas que se le van a meter, no se va a meter cualquier lámina. ¿Y saben quién hace eso? Dios. Dios. No lo esperábamos. Y ahí es cuando uno se da cuenta que Dios está con nosotros, con esta pequeña congregación respaldándonos, con esta pequeña congregación cuidándonos, con esta pequeña congregación diciendo, nunca vas a poder decir que no escucho, pero tienes que saber esperar. ¿Desde cuándo, madre, mi papá quería cambiar el techo? Muchos años. A veces las cosas no las vamos a alcanzar a ver con nuestros ojos. Pero si oramos en fe, como dice su palabra, el Señor lo cumplirá a su tiempo, no a tu tiempo. Por eso tienes que conocer su palabra. Y no es fácil esperar en su palabra, pero Dios no es hombre para que se arrepienta. Si Él nos dice algo, Él lo cumple en el momento oportuno. Cuando piensas que se te están acabando las fuerzas. Porque cuántas veces, madre, pensamos en cambiarnos aquí. Por el Señor nos dijo, te he traído ahí. Ahí te he puesto, y ahí te he puesto, y ahí te he puesto. ¿Cuántas veces mi papá trató de sacar el contrato por tiempo 5 años o 10 años aquí y nunca se pudo? Todavía cuando falleció mi padre fuimos a hablar con el dueño de la bodega y me dijo, yo le di mi palabra a su padre y la sigo manteniendo. Ustedes sigan pagando la renta, ¿verdad? Y renovamos contrato año tras año. Luego falleció el Señor y fuimos, mi hermana Carlita y yo fuimos a hablar con el dueño de todos estos locales. Tiene muchos locales el Señor. Y le dijimos, queremos ver la forma, qué es lo que sigue. Porque el pacto se había hecho entre este Señor y mi padre. Y fuimos mi hermana y yo y nos dijo, no hay problema, la palabra de mi padre yo la sostengo. Yo, mi hermana, también sostenemos la palabra de nuestro Padre. Obviamente hay contrato firmado, ¿verdad? Y luego pasó el tiempo, ya hace un mes, más o menos, a principios de mes, mayo, ¿sí? Fui a hablar con este señor y le dije,
quiero que me dé un contrato por 10 años. Y me dijo, Jorge, 10 años se me hacen pocos. Si te pueden quedar más, adelante. Y me firmó un contrato por 10 años. ¿Quién lo hace? Dios. Pero tenemos que aprender a esperar en Él, iglesia amada. No es fácil. Hay una lucha. Hay una lucha. Que a veces quieres salir corriendo. Que a veces dices, ya no aguanto, Dios. Pero tu confianza tiene que estar puesta en esto, en la palabra de Dios. No en lo que tú crees que eres capaz, no en lo que tú crees que eres bueno, sino aquí, porque de aquí mana la vida y mana la vida eterna. Esto es añadidura, esto se va a quedar. Lo que importa es la palabra y le pedimos y le rogamos a Dios que su palabra sea predicada. En verdad, hablaba con una persona la semana pasada. Dentro de estas personas que el Señor me ha permitido conocer, me dijo, Jorge, los líderes de la iglesia donde asisto, no es aquí en Coahuila, no vayan a pensar cosas, ni en Monterrey, ni en ningún lado, es al sur, no es en Ciudad de México, no les voy a decir en dónde, ¿verdad? Una vez sí, porque van a empezar ahí, ¿de dónde? No, ni les pienso decir, pero allá por aquel lugar. Me dice, los líderes, dice, ya me están discipulando. Y digo, qué bueno, me da gusto escucharlo. Sí, vemos juntos la serie de Chosen. ¿Sí saben cuál es esa serie de Chosen? Los escogidos. Y dice, la estamos viendo juntos. Y yo, santo Dios. Es una serie que sacaron en Netflix donde habla de supuestamente los evangelios. Yo no la he visto, ¿verdad? Pero así están discipulando. Y la iglesia está grandísima, llenísima. No critico, no juzgo, los pongo en alerta. Les doy un contexto de cómo están las cosas, a grosso modo, para que usted esté alerta. Hermanos, el Señor me llamó a hablarles de arrepentimiento. Me llamó a hablarles de que tengan sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor me llamó a hablarles el Evangelio. El Señor me llamó a hablarles que el arrepentimiento solamente Él lo puede poner en los corazones de nosotros. El Señor me llamó a hablarles a que usted tiene que reconciliarse con Dios, no una vez a la semana, sino todos los días, a cada momento de su vida. Porque usted no sabe el momento en el que el Señor viene por usted. Yo creo en el rapto. Pues a lo mejor sí. Yo todavía estoy listo ya, así más ligerito. Cada mes bajo 50 gramos para que si el Señor me quiere llevar, que me lleve. Pero de todas maneras, yo voy a ver al Señor tarde o temprano y tengo que estar preparado para eso. Yo no estoy esperando que la segunda venida de Cristo o que yo estoy esperando ver al Señor un día. Ver al Señor y escucharlo a Él. Y que me permita entrar al cielo. Porque yo no me he ganado el cielo, si entro es por gracia y misericordia de Jesucristo. Y yo quiero invitarlo a que vaya conmigo al cielo, hermano. Yo quiero invitarlo a que escuche la voz de Dios a través de la lectura de la Biblia. Yo quiero invitarlo a que deje su forma de leer la Biblia como lo ha hecho hasta hoy y le diga, Señor, háblame con tu palabra, enséñame con tu palabra, instrúyeme con tu palabra. Señor mío, transfórmame con tu palabra, renuévame con tu palabra. Y el Señor lo va a hacer. Continuamos el próximo domingo, hermanos. Padre, te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Padre Dios, de empezar, Señor mío, a estudiar, Padre, esta enseñanza de amar tu palabra, Dios. Padre,
que realmente amemos tu palabra, Dios. Que realmente, Padre, estemos enamorados de lo que dice tu palabra, Dios. Padre, que realmente conozcamos quién eres tú a través de la lectura de la palabra de Dios. No es conocer historia, Dios, no es conocer nada más acontecimientos, que es muy bueno, Señor mío. Padre, pero queremos conocerte a ti, Señor. Y la única forma en que tú te vas a revelar a nosotros es a través de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Vamos a partir de este lugar, Dios. Señor, ve con cada uno de nosotros. Padre Dios, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Dios.